En 2009, se hizo historia al votar la mayor clase de barcos de pasajeros del planeta. Los cruceros Oasis de Royal Caribbean han llevado a la ingeniería marítima a un nivel sin precedentes. En un astillero de Francia se está construyendo un tercer navío de clase Oasis y cuando esté terminado, será el más grande de todos. Más largo, más ancho y más pesado que cualquier otro buque de pasajeros de los que existen. Para Petteri Keiso, el director del proyecto, es todo un desafío de ingeniería. La ingeniería, tecnología y diseño que tienen esta clase de barcos son extraordinarios. Es simplemente alucinante. Nunca se había construido algo como la clase de barcos Oasis. Son una clase en sí misma. Su complejidad es asombrosa. Y a Timo Oirobouri, una de las 2.500 personas que trabajan en este barco, la escala no deja de asombrarle. Al estar junto a él, me siento como al lado de un rascacielos. Cuando esté terminado, el Harmony of the Seas tendrá una longitud igual a 8 veces la altura de la Estatua de la Libertad. Será más alto que 14 autobuses de 2 pisos y pesará el doble que el portaaviones más grande del mundo. Tiene unos 360 metros de largo. La chimenea tiene una altura de 65 metros desde el nivel del mar y su peso es de 227.000 toneladas. Es el barco más grande que existe. La construcción a semejante escala sería imposible sin uno de los genios pioneros del pasado. El arte de permanecer a flote ha fascinado a la humanidad durante milenios. Gracias. Los antiguos egipcios construyeron barcos con juncos perfectos para navegar en el Nilo. Pero su naturaleza absorbente hacía que no duraran demasiado. Durante siglos, la madera fue el material favorito. ¡A la mar! Pero la guerra llevó al uso de los metales y a los potentes acorazados. ¡Fuego! Aunque el hierro podía ser quebradizo y propenso a oxidarse. Y si los marineros querían algo más grande, necesitaban una solución más fuerte y resistente. La respuesta la tendría un material que revolucionó el mundo moderno. En la cámara que hay a mi espalda hay unas 150 toneladas de acero fundido. La temperatura es espectacular, unos 1650 grados centígrados. El ingeniero Rhys Morgan está en el norte de Inglaterra, en el entorno extremo de una planta moderna de acero en Sheffield. Es totalmente impresionante. Es lo mejor que he visto nunca. Se crean varios tipos de acero al alear el hierro con otros metales y elementos. ¡Dios mío! El punto de inicio crucial en el proceso de fabricación del acero es quitar el carbono y las impurezas. Luego se vierte hacia la cuchara e inicia la siguiente etapa, en la que pasa al convertidor. Durante el segundo proceso, el acero se modifica al añadir aleaciones e introducir oxígeno. Estos son los principios de la fabricación del acero. Y no sería posible a día de hoy sin la obra pionera de un ingeniero conocido por todos los científicos de materiales del mundo. El inventor británico Henry Bessemer revolucionó lo que había sido un proceso largo y sumamente especializado durante siglos. Tradicionalmente, el hierro forjado se cubría con carbón y se calentaba durante días. Y el carbón se esparcía sobre el hierro, produciendo las cualidades del acero, que eran muy complejas y difíciles de lograr. Por eso resultaba muy caro.
Pero Bessemer tenía una solución para que el acero se produjera en masa. Y aquí está, el convertidor de Bessemer. Es una cámara cilíndrica y enorme de 6 metros de alto y podía contener 25 toneladas de acero. Puede que su capacidad sea impresionante, pero su verdadera ingeniosidad era la velocidad con la que podía crear acero. Bessemer descubrió que al bombear aire al hierro, aceleraba su combustión, aumentando la reducción de carbono y quemando las impurezas más rápidamente, dando un acero de calidad en muy poco tiempo. Cuando comenzó a producirse en masa, la elasticidad y resistencia del acero eran perfectas para su uso en ferrocarriles y en barcos. En su mejor momento, cada semana se producían 10.000 toneladas de acero de Bessemer solo en Sheffield. Y aunque los procesos se han vuelto más sofisticados y complejos, fue gracias a la genialidad de Sir Henry Bessemer y a su máquina revolucionaria, por lo que se producen ahora 1.500 millones de toneladas de acero cada año en todo el mundo. Con 362 metros de largo y un peso de 237.000 toneladas, el Harmony of the Seas necesita un sistema de construcción y montaje muy especial. El Harmony of the Seas necesita unas 50.000 toneladas de acero. Y el astillero tiene una línea de producción de enormes proporciones para procesarlas. Se llevan a la planta grandes planchas de acero por tren. Una vez allí, los sistemas automatizados las cortan en miles de piezas individuales. Aquí tenemos una de las piezas. Este acero tiene una fuerza normal. Es una pieza típica. Hay miles de piezas como esta a bordo. Los paneles, vigas y componentes de acero se sueldan en secciones modulares llamadas bloques. Cuando se hayan instalado los refuerzos en los paneles, empezamos a levantar los mamparos en el panel y en este momento ya empezamos a llamarlo bloque. Suele ser un bloque de acero de una cubierta de alto que contiene la cubierta, los mamparos, los pilares, todo lo necesario para formar una cubierta. El bloque, como podrán ver, está boca abajo, así que estamos viendo el techo de una cubierta. Se hace así porque es mucho más fácil soldar todo cuando está en esta posición en vez de hacerlo en el techo. Cuando se ha completado la instalación, se le da la vuelta a su posición correcta y se empiezan a poner bloques por encima. Entonces las secciones individuales se unen para formar unos bloques grandes, 90 en total. Aquí tenemos uno de los bloques grandes, uno de los 90 bloques. Este tiene 5 pisos. Es uno de los bloques más grandes. Harían falta unos 10 bloques para hacer este gran bloque. Después, una grúa de pórtico hecha a medida levanta cada bloque grande hasta el dique seco. Cuando la grúa levanta un bloque grande, puede tener 1.100, 1.200 toneladas. Y por supuesto, es una carga enorme. Los 90 bloques se montan para ensamblar estos barcos de récord. De hecho, podría compararse, y por supuesto estoy simplificándolo mucho, con construir un edificio con bloques de Lego. Pero la clase de cruceros Oasis no son un juguete. Y sus diseñadores e ingenieros tendrán que ir más allá de los límites, inspirándose en los grandes pioneros del pasado. Se notan las vibraciones y luego se ve un movimiento lento. Un equipo de diseñadores e ingenieros náuticos han aceptado un desafío extraordinario. Construir una flota con los cruceros más grandes que se conocen hasta el momento. La clase Oasis eclipsa a sus predecesores. Y en un astillero de Francia están a punto de completar el tercero.
Cuando se inaugure, el Harmony of the Seas se convertirá en el mayor barco de pasajeros de todos los tiempos. Se podría decir que este barco es una ciudad pequeña. Puede llevar a casi 9.000 pasajeros y tripulantes a bordo. Se le puede llamar una isla autosuficiente. Pero las docenas de restaurantes, teatros, bares y atracciones de estos barcos serían imposibles sin un componente vital que hay en lo más profundo de su interior. Los motores son el corazón de la nave y la red eléctrica es como las venas que dan la energía para que el barco funcione. Sin el motor, el barco no estaría vivo. ¿Y cómo se crea un motor lo bastante potente como para mover una ciudad flotante a través de océanos, dando la suficiente electricidad para mantener cómodos y entretenidos a 6.000 pasajeros y a más de 2.000 tripulantes? Es un problema que no tendría solución sin uno de los grandes genios de la historia. La revolución industrial dio a luz al motor de vapor. Aunque aumentó la productividad, tenía un problema muy importante. ¡Oh, no! ¡Socorro! Para eliminar sus voluminosas calderas, los ingenieros se salieron de la norma, quemando combustible con un motor nuevo, que comprimía gasolina y aire y la prendía con una bujía para mover el pistón. El motor de combustión interna cambió las reglas industriales, pero llegaría otra innovación al acabar el siglo XIX. El ingeniero mecánico Henrik Birkar está en Copenhague, Dinamarca. Una capital que tiene una deuda de gratitud con una obra maestra de la ingeniería. Inspirada por un inventor extraordinario, Rudolf Diesel. Esta es la central eléctrica H.C. Ørsted, en Copenhague. Y en su interior encontrarán una versión gigantesca del primer motor del señor Diesel, que cambió el rostro de la industria a nivel global. Cuando se arrancó en 1933, el H.C. Ørsted Diesel fue el motor más grande de su clase, midiendo 12 impresionantes metros de largo y con un peso de 1.400 toneladas. Aún puede funcionar, y en su mejor momento producía unos 15 espectaculares megavatios de potencia. Es enorme. Estar ante este motor de 3 o 4 pisos es algo que impresiona. Pero a pesar de su dimensión, la potencia de este coloso de la ingeniería viene del diseño brillante que Rudolf Diesel patentó en 1894. Cuesta creer que la inspiración para esta obra de la ingeniería viniera de un objeto que, de hecho, cabe en la palma de una mano. Aunque el motor de combustión interna tuvo un impacto mundial, la mejora del diseño de Rudolf Diesel lo hizo mucho más eficaz. Lo más significativo era que no necesitaba bujías, solo utilizaba la compresión para prender el combustible gracias a su pistón de doble acción. Esto es un pistón de fuego, y esta piececilla es la que inspiró a Rudolf Diesel para desarrollar el motor diésel. Funciona de esta forma. Tenemos un cilindro pequeño al que se añade algodón, y el algodón hará de combustible. Tenemos un pistoncillo y cuando se empuja hacia abajo el aire se comprimirá, la temperatura aumentará y finalmente prenderá el algodón. Y hace algo como esto. Al comprimir el aire se crea calor. El calor obliga a que el algodón prenda, convirtiéndolo en energía que vuelve a empujar al pistón hacia arriba.
El movimiento perpetuo del interior del motor de combustión interna funcionaba casi de la misma forma. Se introduce aire en el pistón y se comprime rápidamente, creando calor. Se añade combustible diésel, que lleva el nombre de su inventor, provocando una combustión que empuja el pistón para volver a comenzar el proceso. A diferencia de los motores de bujía, la mejora en potencia y eficacia venía de la ignición continua de este pistón propulsado con diésel. Lo que significa que no solo se pueden quemar muchos combustibles distintos, también combustibles más baratos, en comparación con el concepto de la bujía. Cuando aumentó el tamaño de esta obra tan ingeniosa de la ingeniería, se creó el impresionante motor HC Hoster que increíblemente todavía puede funcionar más de 80 años después de que se encendiera por primera vez. Ahora vamos a pedirle a Otto que arranque el motor que en su día fue el más grande del mundo. ¿No es increíble? Se notan las vibraciones y luego se ve un movimiento lento. Muy impresionante. Los 8 cilindros generan más de 22.000 caballos, operando con una eficacia del 75% en comparación con el escaso 10% de los motores de vapor. Básicamente lo que ven aquí no ha cambiado en exceso durante casi 100 años. El invento de diésel fue tan importante que transformó al mundo industrializado. Pero su mayor eficacia y potencia también cambió a lo grande el mundo naviero. La inauguración del primer crucero diésel en 1912 transformaría al mundo marítimo. Al ser más limpio y compacto que sus predecesores de vapor, su motor también era 3 veces más eficaz, aumentando su alcance y abriendo un nuevo abanico de posibilidades para el comercio y los viajes. Diría que es el avance más importante dentro de la ingeniería mecánica, sin lugar a dudas. El HC Hoster de Dinamarca será un monstruo, pero la potencia de cada buque de clase Oasis es 6 veces superior. Estos grandes barcos utilizan 6 motores diésel Wärtsilä y el más grande tiene casi 13 metros de largo y pesa más de 200 toneladas. Hacer que entren ya es una proeza de la ingeniería. Ahora, a los 2 años de comenzar este proyecto, lo que parecía un sueño imposible se está convirtiendo en una realidad para el ingeniero Timo Iruovuori. Estamos en la sala de motores principal del barco y vamos a probar el diésel número 1. Este chiquitín. Es uno de los días más emocionantes del proyecto. Oye, Evo, arráncalo. Los motores gigantescos generan una electricidad que no solo mueve los motores que llevan al barco de 227.000 toneladas por los océanos del mundo, también dan energía a la ciudad flotante. Con esto se acelera tu corazón. Es estupendo ver el motor en marcha. En total tenemos 6 motores y la potencia total del barco son 93 megavatios. Es la misma que la de 1.200 automóviles. Sin esta central eléctrica, los cruceros más grandes del mundo serían un sueño imposible. Arrancar los motores principales es uno de los grandes hitos del proyecto de construcción. En un astillero de Francia se está terminando el tercer barco de la clase más grande de cruceros que se ha construido. Cuando se inaugure, el Harmony of the Seas batirá récords.
Tiene 361 metros de largo y 47 metros de ancho en la línea de flotación. Tenemos más de 2.700 camarotes para pasajeros y podemos tener casi 9.000 personas a bordo en todo momento. El mayor crucero del mundo es muy impresionante. La enorme escala y anchura de los buques les ha permitido hacer algo que nunca se había intentado hacer en un crucero. La clase Oasis tiene una superestructura abierta que permite espacios abiertos por la parte central de sus barcos. Estamos en la cubierta 8, en proa, mirando a popa. Estamos en la zona del parque central, una de mis favoritas en todo el barco. Los camarotes interiores ya no lo son. Tienen una vista perfecta al parque. Aquí tendremos un pavimento sólido, plantas vivas, como un parque normal. Este concepto es único. No lo van a encontrar en otra parte. Solo la clase Oasis tiene superestructuras abiertas. Su estructura superior será impresionante, pero para que el barco sea viable, también tiene que cumplir bajo las olas. Hay algunos factores que son muy importantes para la eficacia de consumo del barco. Y el más importante es la forma del casco. Su forma tiene que estar muy bien diseñada para que la hidrodinámica sea buena. ¿Cómo se idea una forma hidrodinámica que pueda llevar a este barco gigantesco por los océanos del mundo? Este objetivo no habría sido posible sin un avance innovador de hace 150 años. El Dr. Andrew Steele está en el pueblo costero de Torquay, en Inglaterra, un lugar importante para una de las competiciones náuticas más extremas. Esta es una lancha de competición en circuito marítimo Phantom 19. Y está diseñada para una cosa: correr. La forma del casco se ha diseñado conjuntamente con la potencia del motor, lo que significa que esto puede atravesar el agua a velocidades increíbles, por encima de los 100 kilómetros por hora. Esto sí que es emocionante. La capacidad que tiene el barco de surcar el agua no sería posible sin la obra pionera de un hombre de este pueblo costero, de Torquay. Hace más de 200 años, la llegada de los motores transformó el mundo marítimo. Pero los ingenieros navales aún tenían que comprender cómo se movían sus barcos sobre el agua para poder instalar la potencia necesaria. Durante siglos, los constructores de barcos estuvieron haciendo el mismo tipo de casco. Había una forma genérica que se consideraba la más eficaz, pero no había una forma real de demostrarlo, de averiguar cuánta resistencia tendría un casco al desplazarse sobre el agua. En 1870, el ingeniero William Froude se enfrentó a este problema, construyendo una instalación revolucionaria que sentaría las bases de las pruebas hidrodinámicas hasta el presente. Fue aquí, en su casa de Torquay, donde Froude construyó el primer tanque de hidrodinámica. El tanque de agua de 76 metros permitió a Froude realizar pruebas precisas a velocidades constantes. Montó modelos fabricados a mano en un carro y los arrastró por el agua con una polea a vapor, permitiendo a Froude hacer sus cálculos hidrodinámicos. Por desgracia, el tanque original de Froude estaba en el jardín y ya no existe. Pero tenemos esta bonita piscina. Aquí vamos a intentar explicar el descubrimiento revolucionario de Froude y cómo cambió el mundo de los barcos para siempre. Tenemos 3 cascos con formas distintas: una caja cuadrada y plana, un pato de goma ligeramente hidrodinámico y esta lancha lisa. Tras asegurarse de que todos tengan el mismo peso, cada objeto se ata a una cuerda con una báscula que mide la resistencia hidrodinámica. Como veréis, no está surcando el agua, está generando muchas turbulencias. Si miran la balanza, pone 3, puede que 4 kilos. Eso es mucha resistencia hidrodinámica.
A continuación, el pato de goma, algo más hidrodinámico. Bueno, noto que es mucho más ligero. Y la balanza lo indica. Puede que haya 1,5 kg o 2 de fuerza. Y veréis que la piscina está menos agitada, hay menos remolinos. El pato está surcando el agua. Pero podemos hacerlo mejor. Vamos con la lancha. Casi no necesito esforzarme. 600 o 700 gramos máximo. Podéis ver que el agua está menos alterada. La piscina está casi plana. Y aún con esta maqueta a escala, podéis ver por qué fabricamos barcos con formas hidrodinámicas. Aunque Froude apreciaba la importancia de la fricción entre un casco y el agua, su mayor logro fue comprender la resistencia que ilustraba el patrón de la estela de la maqueta. El momento eureka de Froude fue cuando comprendió que podía utilizar una ley para relacionar la resistencia de la maqueta de un barco con uno a tamaño real. Su fórmula ingeniosa creó lo que se conoce como el número de Froude. El número de Froude sirve para comparar una maqueta con un barco a tamaño real. Al confirmar que tienen el mismo número de Froude, puedes calcular la resistencia que tendrá el barco más grande, pensar en qué motor tienes que instalar, y este fue el descubrimiento que revolucionó la hidrodinámica y la industria naviera. Durante la década de 1870, el invento innovador de Froude albergó más de 46.000 experimentos. Su obra pionera preparó el camino para los cientos de tanques modernos que existen hoy. Muchos se han bautizado con el agua del tanque original de Froude. Los ingenieros de los buques de la clase Oasis utilizaron maquetas de 10 metros de largo en un tanque que simulaba una serie de condiciones meteorológicas. El resultado fue una proa bulbosa ultra eficaz que se ha mejorado con un sistema vanguardista llamado lubricación por aire. La tecnología de lubricación por aire utiliza microburbujas. Empujamos el aire por el fondo del barco con una rejilla diseñada a medida que las crea. Están en varios puntos del barco, y a medida que se mueve el barco, el colchón de aire se mueve a la vez que el casco. La velocidad y el tamaño de las microburbujas orienta el flujo de aire a lo largo del casco del buque. El efecto amortiguador que provoca reduce significativamente la fricción y la potencia necesarias para impulsar el barco, aumentando la eficacia energética en un 5%. Puede que esta clase tan colosal de cruceros sea hidrodinámica bajo la superficie, pero sobre el agua su dimensión presenta un gran desafío. Como el barco tiene un perfil de viento tan grande, es como conducir un rascacielos por el mar. Queremos ser capaces de controlarlo hacia la posición exacta donde queramos que vaya. ¿Cómo se obtiene la potencia, control y eficacia necesarias para maniobrar un barco tan grande que pueda aguantar las condiciones meteorológicas y navegar largas distancias? La solución a este acertijo aparentemente imposible apareció hace 180 años. La arquitecta naval Lucy Collins está en Dartmouth, en la costa británica, en un barco equipado con un invento que dominó la industria naviera en el siglo XIX. Aquí está, la rueda de paletas. Con la llegada del motor a vapor nació la rueda de paletas y no tuvo rival para convertirse en la forma principal de propulsar barcos por ríos y mares. A principios del siglo XIX, los barcos con ruedas de paletas como el SS Savannah podían cruzar el Atlántico, pero aunque la tecnología era impresionante, no era eficaz. Las paletas están en los laterales del barco y cuando atraviesan olas, sobre todo con mal tiempo, las paletas empiezan a salirse del agua a ambos lados y esto reduce su eficacia y su velocidad. Los buques a vapor dominaron los mares durante décadas, pero los ingenieros buscaban una alternativa viable.
Su inspiración llegó de un invento antiguo. La mayoría de esos inventores centraron su atención en esto, el tornillo de Arquímedes. Este artilugio accionado por manivela se remonta al siglo III a.C. y solía utilizarse para transferir agua a baja altura a canales de irrigación. Si encendemos el taladro, veremos que empieza a trasladarse agua por la tubería y que acaba saliéndose por el extremo. Los inventores comprendieron que podían aplicarlo a un barco. Si se pone la superficie del tornillo en el barco, puede empujarlo por el agua. En 1836, el ingeniero Francis Smith patentó un tornillo giratorio que podía mover una lancha a motor de 6 toneladas. Pero al partirse el tornillo durante sus pruebas, se percató de que el fragmento superviviente aceleró drásticamente el barco. Se había encontrado con el precursor de las hélices modernas. Para poder desplazar a los cruceros más grandes del mundo por el agua, las hélices de los buques de clase Oasis tienen, como era de esperar, un gran tamaño. Cada una de las 3 hélices de bronce tiene 6 metros de diámetro y pesa 40 toneladas. Pero al crear un megabarco del siglo XXI, también existen otros desafíos que necesitan un sistema de propulsión vanguardista. A veces los puertos donde atracamos son pequeños y queremos estar seguros de que siempre se podrá maniobrar con seguridad. No dependemos de remolcadores, podemos maniobrar el barco de forma independiente hacia los puertos donde queramos atracar. Tenemos que ser muy precisos. La solución se encuentra en un invento desarrollado en la década de 1950 por el ingeniero alemán Joseph Becker, que ideó una forma de eliminar un trimón tradicional. En su lugar diseñó algo llamado hélice orientable. Una hélice capaz de girar 360 grados y por lo tanto de virar el barco y propulsarlo a la vez. La encarnación moderna del concepto de Becker es lo que permite que los mayores cruceros del mundo consigan lo que parecía imposible: el sistema de propulsión en góndola. Tenemos 3 azipods de 24 megavatios cada uno. 20 megavatios equivalen a unos 200 coches utilitarios. Es una gran cantidad de potencia, pero al tener en cuenta el tamaño del barco es lo que necesitamos. Las 3 góndolas actúan como hélices de avión, tirando del barco por el agua en vez de empujando, como hacen las hélices de barco. Combinados con 4 impulsores de proa de 5.500 kilovatios, permiten que los capitanes de los cruceros tengan un control sin igual. Unas esferas en el puente permiten que las góndolas se giren hacia la posición deseada al momento, maniobrando hacia lugares que habrían sido imposibles de acceder. Los azipods existen porque se pensó con creatividad. Son ingeniosos. El crucero más grande del planeta está a 4 meses de terminarse e inaugurarse. El Harmony of the Seas es el último de una clase de buques que eclipsa todo lo que ha existido hasta la fecha. Tan alto como el Tower Bridge, tan largo como 5 aviones Jumbo y tan ancho como un campo de fútbol. Para Petteri Keiso, el director del proyecto, es el trabajo de sus sueños. Cuando lo miro siempre estoy asombrado, siempre. Todas y cada una de las veces por su tamaño. Es grande, pero precioso. Es increíble. Esta estructura tan fascinante albergará hasta 6.000 pasajeros, dándole prioridad a la satisfacción del cliente. Es un posible desafío si la meteorología no colabora. El barco no es estacionario. Se mueve, se inclina, vira. El barco tiene todo tipo de movimientos y aceleraciones, lo que lo hace algo más complicado. ¿Cómo se mantiene recto un buque tan inmenso
para que los clientes y la tripulación tengan un viaje tranquilo sin que importe el estado de la mar. El Dr. Andrew Steele nos descubre las propiedades aparentemente mágicas de un juguete infantil clásico para dar la solución. Esto es un giroscopio, y para explicar su funcionamiento necesitaremos una de esas. Las ruedas de una motocicleta hacen más que darle potencia y dirección. Un giroscopio funciona conservando el momento angular, lo que significa que cuando gira sobre sí mismo rápidamente, no quiere cambiar la dirección del giro. Y esto puede provocar unos efectos bastante contradictorios. Estas reacciones físicas pueden ser extraordinarias. Un efecto llamado Ghost Riding, piloto fantasma, puede ocurrir si una moto choca y pierde a su piloto, pero después se endereza sola y sigue su viaje. Esta imagen tan fenomenal se reduce a que las fuerzas giroscópicas, como la precesión giroscópica, actúan sobre la moto para mantener su orientación original. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, voy a enseñároslo con este aparato que tengo. Lo que tengo es una rueda de moto normal, pero hemos rellenado la cámara con cemento para que tenga un buen peso. Ahora mismo no está girando, lo que significa que no tiene momento angular. Y que es muy fácil darle vueltas, no es muy estable. Sin embargo, si ponemos este taladro eléctrico y hacemos que la rueda gire, a medida que damos más velocidad con el taladro, aumentamos el momento angular. Ahora se mueve muy rápido. Y si le doy unos golpecitos, veréis que esta cosa está estabilizada. Por eso, en circunstancias extremas, una rueda puede negarse a quedarse tumbada. Por increíble que parezca, los ingenieros marítimos estaban interesados en el efecto estabilizador de un giroscopio. Si hago que gire rápidamente, puedo equilibrar la rueda sobre mi mano. De igual modo que una peonza se mantiene recta, tal vez los giroscopios pudieran hacer lo mismo con un barco. En 1917, el inventor estadounidense Elmer Sperry utilizó el efecto por primera vez en un buque grande. Equipó al USS Henderson con 2 ruedas giroscópicas enormes de 60 toneladas. Dentro había 3 volantes girando a unas 11.000 increíbles revoluciones por minuto, creando grandes cantidades de momento angular para minimizar la inclinación. Aunque era un gran avance en ingeniería, su método por la fuerza bruta demostró ser poco práctico, y con los avances de la tecnología también mejoró el uso del giroscopio. Con el paso de los años, los científicos e ingenieros han experimentado con las fuerzas giroscópicas, hasta el punto que, hoy en día, podemos meter giroscopios diminutos en la superficie de un microchip como este. Se utilizan en todas partes, desde teléfonos móviles a aviones e incluso barcos. Los buques de clase Oasis introducen la magia del giroscopio en el siglo XXI. En vez de utilizar las ruedas gigantescas del USS Henderson, el Harmony of the Seas y sus buques hermanos utilizan un giroscopio pequeño como sensor que controla por ordenador a unos estabilizadores mecánicos. Cuando hay mar picada, podemos utilizar las aletas estabilizadoras para minimizar la inclinación y el movimiento del barco. Emergen lateralmente del casco del barco. Aquí es donde se ubican. Hace como si fuera un ala que sobresale del barco, emerge lateralmente así y luego gira sobre su eje. Una hoja estabilizadora de 20 metros cuadrados está introducida a cada lado de la sección media del buque. Se despliegan cuando el estado de la mar lo exige. El estabilizador contrarresta la inclinación y el movimiento lateral del barco. Si el giroscopio cree que el barco empieza a moverse así, pide a la aleta que aplique fuerza para contrarrestar el movimiento de aquí y siempre intenta enderezar el barco.
Ha pasado más de un siglo desde que el primer crucero zarpó a los océanos del mundo. Ahora, al inspirarse en los inventores del pasado, estar ante este motor de 3 o 4 pisos es algo que impresiona. adaptando sus ideas, refinándolas, y al crear nuevos inventos vanguardistas. Los ingenieros, diseñadores y obreros que construyeron los cruceros de clase Oasis están haciendo historia. Cuando se pensaron en estos planes, seguro que había muchos que pensarían que estábamos como una regadera, locos por pensar en construir un barco tan grande. Pero no tenemos miedo de pensar a lo grande, de pensar con creatividad. Y es lo que hace falta a veces. Se necesita un poco de locura para conseguir cosas grandes. Han conseguido que lo imposible sea posible. Cuando empezamos este proyecto hace más de 2 años, solo teníamos el diseño sobre papel. Pero ahora que es un sueño hecho realidad, me enorgullezco de lo que hemos logrado.